Hola, buenas noches, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Hermanos en Cristo, saludos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy difícil. Todos los temas son difíciles, pero vamos a hablar de esto. Voy a leer inmediatamente después de orar. Quiero dar la bienvenida a todos y decirles que bendiciones en Cristo Jesús y que queremos seguir conociendo a Jesús, queremos seguir sabiendo más porque eso es importante. Y esta noche vamos a orar al Padre, a decirle que nos ayude, que nos dé sabiduría en esta noche tan preciosa de necesidad que hay en el mundo. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias en esta noche porque nos permite, Señor, hacer tu voluntad, porque queremos agradarte y sabemos que tu voluntad es perfecta. Gracias, Señor, te pedimos por nuestros hermanos en Cristo, nuestros amigos, nuestros familiares, y que la gente que no te conoce, Señor, te conozca, y que sepa, Señor, los planes que tú tienes para ellos. Tú has dado a tu Hijo Jesús en la cruz para cumplir todas las cosas, Señor, y que por la justicia de Jesús nosotros somos salvos, no por nuestras obras. Gracias, Señor, eres muy bueno con nosotros, te bendecimos, ayúdanos, Señor, dame sabiduría y entendimiento, Señor, discernimiento para poder hablar, Señor, con denuedo tu palabra. Ayúdanos, Señor, te necesitamos mucho. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, toma el control y gracias por todo, Señor, porque sabemos que tú eres bueno. Gracias porque nos diste a tu Espíritu Santo, Señor. Todos los que aceptaron obedecer, Señor, tu palabra, tienen al Espíritu, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, amigos, aquí estamos y vamos a seguir con el tema conociendo a Jesús. A veces es muy difícil porque mucha gente sabe de Jesús, pero no conoce a Jesús realmente porque no obedece. Muchas personas han sido perdonadas y algo pasa en sus vidas que vuelven atrás. Entonces, muchos dicen que la ley es del Antiguo Testamento y que ahora ya no nos rige la ley, que nos rige la gracia de Jesús, el amor de Jesús, pero si tú no obedeces, si tú no estás bajo la gracia, vas a ser juzgado por la ley. Eso sí es clarito. Mucha gente va a ser juzgada por su conciencia y hay muchas formas de saber que el único que nos puede ayudar es Jesús porque Él cumplió la ley. Y quiero retomar para volver a un asunto de cuando Jesús comenzó su ministerio, que no encontraba ese versículo y aquí estaba bien clarito, pero no lo veía yo. Miren lo que dice, es en Lucas 3, cuando habla de la genealogía de Jesús, en Lucas 3:23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Entonces Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Y voy a leerles un dato muy interesante. Es en Números 4:1. Y vamos a ver algo muy rápido. Números 4:1. Aquí lo tengo. 4. Miren lo que dice. Habló el Señor a Moisés y a Aarón y les dijo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según
las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba, hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Qué pasa? Ellos servían en el tabernáculo de reunión, servían a Dios, porque Dios los puso a ellos como sacerdotes. Entonces, este versículo me dice, yo lo leí todo, les invito a que lo lean. Es maravilloso porque todos entraban al sacerdocio de la edad de 30 años. Todos. Miren, cuando haya de mudarse el campamento, o sea, porque iban en el desierto, vendrá Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y cubrirán con él el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ellas las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar y el pan del continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de las pieles de tejón y le pondrán sus varas y tomarán un paño y la cubrirán y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lamparillas, sus despabileras, todos sus utensilios. Entonces aquí vuelve a decir, o sea, lo que me llevaba a decirles, hermanos, que todo el servicio del templo, del tabernáculo de reunión, el desarmarlo, cargar los utensilios, el incensario, todo tenía un orden. Y muchos de ellos no podían ver las cosas que hacían los otros porque morirían. El Señor se los dijo para que no se disminuya el pueblo. Les invito a leer esto personalmente para que usted tenga un conocimiento pleno de esto. Esto es personal, o sea, lo que Dios le revele a usted. Yo lo único que les estoy diciendo es que de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Y Jesús empieza como el mismo principio de Dios como sacerdote, el ministerio a los 30 años. Jesús hace y está en los negocios de su padre, siempre, desde que era muy pequeño. Eso, 11:27 de Mateo, miren lo que dice el 11:27 de Mateo. Le voy a quitar el sonido. Porque ahorita me pueden hablar. 11:27 de Mateo. ¿Por qué lo tengo apuntado aquí? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Como este estudio se llama Conociendo a Jesús, imagínense nada más, hermanos, lo que Dios nos dice aquí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo. O sea, toda la gente no conoce al Hijo. Mientras no sepan quién es Jesús, se les habla de Jesús y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Y ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. ¿Y a quién? Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es algo muy difícil porque las palabras que usaban en el griego cuando lo tradujeron al español, hay un problema
de entendimiento, porque mucha gente no cree en la Trinidad, como dicen, no existe la palabra Trinidad. Y a veces hay pecado de estar hablando unos de otros, porque hay otros que enseñan una doctrina de los unicitarios. Y así hay muchas doctrinas. Y por causa de estas doctrinas los cristianos debaten. Y eso es pecado. Y nosotros debemos de estar de acuerdo siempre con la sana doctrina de Jesús. Oye, pero que, fíjense, yo los oigo pelear y yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El Padre porque lo envió al Hijo, el Hijo porque murió en la cruz y el Espíritu porque es el consolador para nosotros, el que nos enseña, nos redarguye, nos dirige y el Espíritu Santo se convierte en nuestro guía y es la misma palabra de Dios. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si no existe la palabra Trinidad en la Biblia, pues no debería de ser problema porque es una palabra muy moderna. Pero tampoco la palabra unicitario existe en la Biblia. Yo sé que Dios es uno, en unidad, pero unicitario, así como dice, a ver, yo nunca he visto, a ver, busca la palabra unicitario. Entonces hay problemas, la iglesia está pecando por estar discutiendo por cosas muy que debemos de ponernos de acuerdo y decir, ¿sabes qué es verdad? Dios es uno, en unidad, en el sentido del amor. Así como el Hijo en el Padre en el Hijo, así tú y yo en el Hijo, y estamos unidos también, de acuerdo con lo que el Señor dice. Entonces Dios, aparte de conocerlo, nos muestra cómo debemos de ser con todos los demás que están a nuestro alrededor. Dios nos demuestra con sus enseñanzas. Entonces vamos a leer algo que es muy difícil y, pues es Jesús y la ley, que está en Mateo 5, que es lo que sigue. Y dice Jesús así: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, fíjense sus palabras, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Va a pasar esta tierra, va a pasar el milenio y se va a cumplir todo, hermanos. Se va a cumplir lo que está escrito del futuro de la humanidad. Hasta que Jesús venga a reinar 1000 años y después se ha desatado otra vez Satanás del pozo donde fue encerrado y después venga con la última guerra donde Dios lo va a destruir a Satanás. Satanás en esta guerra que viene no va a ser destruido, sino hasta el final. Entonces, como Jesús habla de la ley, debemos de saber una cosa, de que la ley divina, la ley de Dios condena a todo ser humano. Todos los mandamientos nadie los puede cumplir. Y para empezar, recuerdo que son 613 mandamientos que están escritos en los libros de Deuteronomio, todos los libros del principio de los que escribió Moisés, hablan de la ley. Dios dejó 10 mandamientos, pero cuando usted lee todo lo que es Deuteronomio, Números, usted encuentra que Dios habla de prohibiciones. No harás esto, no tendrás esto, tienes que cumplir porque todo es la ley. El principio de la sabiduría es el respeto y el temor a Dios. Es el principio que debes de conocer, y en el Evangelio habla el primer mandamiento: adorarás
al Hijo de Dios, a Jesús. Entonces, si amas a Dios, tienes que saber quién es Jesús, por eso tratamos de conocerlo. Entonces, como la ley divina nos condena, hermanos, Jesús vino, como dijo aquí, vino para cumplir la ley, no para, dice, no piensen que he venido para abrogar la ley. Y miren lo que en griego dice, es katalúo, que quiere decir abrogar en griego. Quiere decir desintegrar, demoler, derribar, deshacer, destruir, ir en contra de la ley, ser contrario. Entonces, Jesús no vino para desintegrar la ley, no vino para demolerla, para derribarla, no vino para deshacerla, para destruirla, ni ir en contra de ella, ni estar de contrario. Jesús vino a cumplirla. Él vino a cumplirla por ti y por mí, donde el mandamiento más grande que nos dijo es que amaras al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Entonces, si tú te pones a pensar que Dios ordena con tu mente, con tus fuerzas, con todo, imagínate lo que debes de hacer para rendirle adoración al gran Rey. Miren lo que dice respecto aquí Lucas 16:17. Este versículo, miren, habla de la ley y el reino de Dios. Y usted sabe bien que si usted no cumple la ley no va a entrar al reino de los cielos. Ahorita que ya muchos cristianos se están convirtiendo al judaísmo, han caído de la gracia y ahora están bajo la ley. Ahora quieren tener las costumbres judías, ir a la sinagoga. Encontraron que en la ley, por favor, o sea, muchos cristianos se están equivocando. No los juzgo, son engañados. Hay gente que se pone bien viva y quiere hacer un negocio de la iglesia y ponen sus negocios y adoptan cualquier religión y han adoptado la de los judíos y ya quieren hacer las cosas conforme a la ley. Vuelve a tus raíces. ¿Cuáles raíces? Yo no soy judío, pero Dios me habla de la ley y el reino de Dios. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley era hasta Juan. Porque cuando vino Jesús, Dios traía un nuevo pacto. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Juan el Bautista predicó: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aparece Jesús de edad de 30 años, empieza su ministerio y empieza él a anunciar también el evangelio y el arrepentimiento, el perdón de pecados, el conocer a su Padre y a él. Y es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar a él, en él, o sea, todos se esfuerzan de alguna manera para entrar al reino de Dios. Todos quieren ir al reino de Dios. Pero déjame decirte que en estas circunstancias, bajo la ley, es imposible, porque nadie ha cumplido la ley, ni la puede cumplir. Dios nos dio unos mandamientos que son difíciles. ¿Por qué nos dio unos mandamientos que no podemos cumplir? Porque Él tenía un plan mucho más grande. Porque ¿de qué sirve cumplir la ley si no tenemos amor? Si no amamos a nuestro semejante, no amamos a nuestro prójimo, no amamos, ni siquiera nos amamos a nosotros mismos. Porque mucha gente dice que ama a Dios y se inyecta droga. Mucha gente dice que ama a Dios y desobedece toda su palabra. Hace lo que quiere y no aprende el primer mandamiento, que es amar al Señor con todo.
Ahí andan poniendo ídolos. Por eso en el estudio de todo de Jeremías les dije que la ira de Dios viene porque no le rinden adoración. Le rinden adoración a los ídolos. Entonces el Señor dice, ustedes me provocan a ira. O sea, está bien claro lo que el Señor nos dice. Dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, a que se frustre una tilde de la ley. Es más fácil. Es fácil que pase el cielo y la tierra. O sea, va a pasar el cielo, se va a acabar esto, la tierra va a llegar hasta el final. O sea, se va a cumplir todo lo que está escrito. Y es más fácil que pase el cielo y la tierra. Ya, aquí está. Pero es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley, un mandamiento, una profecía. Todo se va a cumplir, hermanos. Entonces, como Jesús nos está diciendo que pensemos bien, dice, no piensen que yo vine para que ustedes pequen. No, no vine para que ustedes pequen, yo vine a cumplir la ley. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, aquí dice, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra van a pasar. Dice, pero su ley dice, ni una jota y ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, hay mandamientos pequeñitos, y así enseña a los hombres, o sea que tú le enseñes los mandamientos de Dios a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Qué interesante. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí vean las posiciones que Dios nos da. De manera que si alguno quebranta, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, quebrantar es no obedecerlo, muy pequeño, muy pequeños, y así enseña a los hombres. Dios habla de que mucha gente quebranta los mandamientos y luego los enseña a los hombres. O sea, si esta persona se llega a salvar, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero dice el otro, mas cualquiera que los haga, o sea, Dios no habla de saber, habla de hacerlos, hacer los mandamientos, cumplirlos y enseñarlos. Y serás llamado grande en el reino de los cielos, porque les digo que si su justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. Si tu justicia, si tú dices, no, yo por la ley, yo obedezco los mandamientos de Dios, no es mayor a la de los religiosos, no vas a entrar al reino de los cielos. Hay mucha gente que va a la iglesia y escucha la misa o escucha la predicación, pero los oye y sale y no los hace. O sea, no obedece la palabra de Dios, solamente es un oidor y Dios nos manda a ser obreros. Entonces, si tú no superas, ahí están los sacerdotes, están predicando, dicen y ellos no hacen. Y Jesús dice, mira, tú haz lo que ellos dicen, porque ellos no lo hacen. Entonces, mayores que los fariseos, que los religiosos, porque si no, no vamos a entrar al reino de los cielos. Y quiero decirles, hermanos, que ¿cómo quieren entrar al reino de los cielos? O sea, ¿cómo quieren entrar muchos? Y muchos no van a entrar. Y no vas a entrar por saber de la Biblia, ni por ser religioso. No vas a entrar al reino de los cielos porque seas bueno
o por creer en Dios. Y yo, ¿qué estás diciendo? Yo creo en Dios. Mucha gente cree y no va a entrar en el reino de los cielos, hermanos, amigos. Y tenemos que darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque no obedecen al Evangelio. Dios demanda fe. Dios demanda fe porque es imposible sin la fe agradar a Dios. Si tú quieres agradarle a Dios, tienes que tener fe. Mucha gente tiene fe, pero es una fe equivocada. A Dios no le agrada esa fe. Dios demanda justicia, demanda arrepentimiento, que te arrepientas, porque si no te arrepientes, no vas a entrar al reino de los cielos. Demanda perdón, que perdones, porque si tú no perdonas, Dios no te perdonará, por tanto no vas a entrar al reino de los cielos. La relación es con Él, con Dios, y conocer a Jesús y darle el debido lugar que se merece, el respeto, la adoración, la honra. Eso se llama sabiduría en nosotros. Ser sabio es darle a Dios la honra, la gloria, el honor, la alabanza, todo. Es ser sabio. Y vamos a leer lo que dice Juan 17. Juan 17 está hablando Jesús en una oración. Él está haciendo una oración y se me hizo muy interesante porque Jesús nos dice cuál es el propósito de que nosotros busquemos al Señor. Dice, Jesús ora por sus discípulos y Jesús ora por nosotros también, por todos los que van a aprender de las Escrituras. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conoce a Jesús. Tenemos que conocer a Dios, conocer a Jesús. Entonces, la palabra conocer es tener una relación con Dios. No es nada más de saber cosas. Conocer es tener una relación. Cuando uno, por ejemplo, cuando yo conocí a mi esposa, nos relacionamos, tuve una relación con ella hasta que nos casamos. Entonces, si tú quieres tener una relación con Dios, necesitas conocerlo. Mucha gente dice que conoce a Jesús, pero no tiene una relación con Dios, entonces se engaña. Entonces, como estamos hablando de Jesús y la ley nos advierte que no podemos nosotros entrar al reino de los cielos, porque la ley se cumple y es engrandecida aún más por la persona de Cristo. La ley se cumple porque dijo Jesús que en verdad él decía que, bueno, vamos a leer otra vez. Es Mateo 5, el que estamos estudiando. Dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas, lo que dijeron los profetas, se va a cumplir todo, sino para engrandecerla. O sea, Él la engrandeció. ¿Por qué? Porque la ley se cumplió en la justicia de Dios. Porque Dios envió a su Hijo Jesús y Él hizo justicia, Él cumplió, Él murió por ti, Él pagó tus deudas, Él hizo todo. Entonces, como Él hizo todo, a Él se le debe de rendir la adoración, todo lo que Él merece, la persona de Jesús. Y nosotros tenemos una y única oportunidad, única porque si la desprecias, la paga del pecado es la muerte. Entonces, la justicia es por medio de la fe, hermanos.
¿Y por qué es por medio de la fe? Porque se cumple la ley en la persona de Jesucristo. Miren, se los voy a leer rápido. Romanos 3, porque sabemos bien que la paga del pecado es la muerte. La ley así dice: el que no obedeciere la ley morirá. Ahí están los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Si tú no los cumples, morirás. Por eso Dios envió a su Hijo, para que seas salvo por medio de su gracia. Entonces, para empezar, no hay temor de Dios delante de los ojos de los hombres. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, están los mandamientos, la ley. Y aquí lo dice bien clarito, que lo sabemos nosotros. Porque la ley dice: no matarás, y hay gente matando. No robarás, y hay gente robando. No mentirás, y hay gente mintiendo. Pero miren, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, delante de Él, ningún ser humano será justificado por la ley. Es que pues yo nada más cumplo tres mandamientos. No, si tú no cumples toda la ley, estás frito. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley Dios la dio para que tú supieras qué es el pecado. La justicia es por medio de la fe. O sea, para entrar al reino de Dios, la ley y la justicia de Dios. Para entrar al reino de Dios. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se ha manifestado la justicia de Dios? Jesús se manifestó al mundo. Y fue testificada por la ley y por los profetas, porque la ley y los profetas hablaban de la persona de Jesucristo, que Él iba a venir a hacer justicia. Y la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es obediencia. Y si no obedecemos, hermanos, estamos fritos. Toda aquella persona que se jacta, que cree en Jesús y no lo obedece, tiene problemas. Porque muchos dicen: es que la ley es del Antiguo Testamento. Ahora estamos bajo la gracia de Dios. Pero eso no nos quita, porque pecamos. Para todos los que creen en Él, dice, porque no hay diferencia. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, no hay justo ni aun uno. Nadie es mejor que nadie. No somos mejores que los judíos, ni los judíos son mejores que nosotros. Somos iguales. Él creó la raza humana y murió por ella, para darnos salvación. Por cuanto todos pecaron, todos pecamos, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, por medio de Jesucristo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y qué es esto? Que Él tuvo que morir por nosotros. Él cumplió la ley. No vino a abolirla, no vino a destruirla, no vino a pisotearla, vino a cumplirla por ti y por mí, porque tú eras débil. No podías cumplir la ley. Entonces a Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, como sacrificio,
por medio de la fe en su sangre. Tú debes de creer que la sangre de Cristo te redime, te perdona, te limpia de tus pecados, para manifestar así su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate lo que dice aquí. Él pasó por alto tu pecado. Ay, yo soy un adúltero. Dios pasó por alto tu pecado. O sea, Dios, ¿quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como mi siervo? Él no quiere saber nada. Solo quiero que te arrepientas. Solo quiero que vengas a mis pies. Yo te perdono. Todo te perdono. Bueno, hay 3 cosas que Dios no perdona. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. El justo, Él. Hay mucha gente que dice, no, yo soy justa, nadie es justo, todos somos bien tremendos. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si tú tienes la fe de Jesús, Dios te justifica. Si tú tienes la fe de los demonios, Dios no te justifica. Si tú tienes la fe de la iglesia fulana, Dios no te justifica, porque la fe es la de Jesucristo. Mucha gente tiene fe y cree en los ídolos. Esa no es la fe de Jesucristo, es la fe de los ídolos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Nadie se puede jactar. ¿Por cuál ley? O sea, ¿cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí estoy hablando. Mucha gente se quiere justificar por medio de obras. Ay, es que yo cumplo la ley. Yo soy bueno con la gente, como dicen muchos. ¿Honras a tu padre y a tu madre? Pues sí, otros no. ¿Amas a tu prójimo? A veces, no, pues ya con esos detalles estamos amolados, hermanos, por las obras. Nuestras obras son como trapos de inmundicia para el Señor. Nuestras obras, miren, si no están hechas en Cristo, mira, hay gente buena que hace obras, pero no son en Cristo. Desgraciadamente yo les digo, tenemos que mirar bien, es que yo hago obras, pero no son para salvación. Las obras son para que tú camines en ellas, porque Dios las preparó de antemano para que anduvieras en ellas, para que andes en las buenas obras de hacer la voluntad de Dios al conocerle. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Si tú no conoces a Jesús, pues tú vas a hacer obras que no te van a salvar. ¿Por qué? Porque debes de hacer las obras de la fe, creer en Jesús, caminar en Jesús, obedecer su palabra, sus mandamientos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea, lo amarás. Y amar a Dios es leer la Biblia, es orar, es buscarlo, mañana, tarde, noche, pensar en Él todo el día. Entonces, no es por las obras, hermanos, sino por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo. Es la ley de la fe, porque la ley de la fe es el amor de Jesús, de su perdón, el amor. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea, no tienes que cumplir las obras de la ley. O sea, no, es que ahí dice la Biblia que tengo que amar al Señor con todo mi corazón, pero yo no quiero amarlo, pues no lo ames. Dice que lo tienes que adorar, pues si no lo quieres adorar, no lo adores. Si quieres adorar a los ídolos, pues vete tras los ídolos. No hay problema. Pero el que quiera venir a los pies de Cristo tiene que abandonar su pecado. Eso es por ley. Así de, esa es la ley de la justicia. Abandonar el pecado, hermanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?
¿El Dios de Israel es el Dios de los judíos? Dios es Dios de todo. ¿No es también Dios de los gentiles? ¿No es también nuestro Dios? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, los paganos, los gentiles, por medio de la fe, a todos por igual. Pero ahorita Israel está en incredulidad y él tiene que permanecer en incredulidad para que Dios obre con su justicia. Entonces, Dios es Dios de todo. Y aquí fíjense lo que dice. Porque Dios es uno. Pero mucha gente no entiende. Oyes, pero es que está el Padre, está el Hijo y está su Espíritu que envió para que nos consolara, porque no nos dejó huérfanos, nos dio de su poder, nos dejó su palabra, que es Espíritu, que es vida. Entonces dice, Dios es uno, en unidad, es el mismo. Eso mucha gente no lo entiende, ellos están unidos en pensamiento, en todo. Entonces, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe, o sea, fíjense lo que dice, luego por la fe, ¿invalidamos la ley? O sea, ya no tiene la ley poder de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, la ley es veraz, la ley es justa, la ley es perfecta. Entonces, si nosotros obedecemos la ley de Dios, que es la del amor, estamos en su gracia. Miren, porque en Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación, no hay ninguna condenación, te salvaste, no vas a ir al infierno, vas a ir al reino de Dios. Por eso dice Jesús y la ley. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que están en la fe. Los que no andan conforme a la carne, o sea, a la desobediencia, a sus pensamientos, sino conforme al Espíritu, conforme a la obediencia a la palabra. Es que mucha gente dice, es que yo camino en el Espíritu. ¿Y cómo es caminar en el Espíritu? El caminar en el Espíritu es obedecer la palabra, aquí lo dice. Bueno, deben de aprender qué es la carne y qué es el Espíritu. La carne es andar en nuestras concupiscencias, en nuestros deseos, en nuestros pensamientos extraños, en las diversiones, en los desplayes de este mundo, en la vanidad de la vida. Y Jesús nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, o sea, que no digas antes de ser cristiano primero hay que comer, no, primero hay que ser cristiano, hay que venir a orar a Dios, adorarlo, honrarlo y bendecirlo y agradecerle de todo. Hay mucha gente que le agradece a Dios, pero está Dios muy lejos de su corazón. Yo sé que a mucha gente le va bien y dice gracias a Dios y están bien sus gracias. No negamos nada, pero están muy lejos de Dios. Eso es lamentable. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y miren lo que estábamos leyendo en Romanos 3. La paga del pecado es la muerte. Y aquí dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libres, somos librados. ¿Por qué? Por el sacrificio de Jesús, por el amor de Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, la ley no me puede salvar. La ley me condena. Y esto es imposible. Por cuanto era débil por la carne, ahí está, débil porque soy pecador. Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, en Cristo, lo condenó. Dice,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, obedeciendo a Dios en todo. Tenemos que estudiar mucho Romanos, porque Romanos nos da el pensamiento de Dios de que somos salvos por Él, por su justicia. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Miren, las personas que piensan en las cosas de la carne piensan, por ejemplo, los que andan pensando en la pornografía, andan pensando en el sexo, o sea, esas son cosas de la carne. Los que piensan en estudiar un versículo de la Biblia y aprendérselo, esas son las cosas del Espíritu. Ese es andar en el Espíritu y luego ponerlas por obra, practicarlas. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, tú ocúpate de la carne. O sea, tú dale rienda suelta a tu carne. No vayas a la iglesia, no ores, y tú, sé un mentiroso. O sea, dale rienda suelta a tu pecado, a lo que te gusta, a tus placeres. Estás muerto. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. O sea, si tú te ocupas en leer la Biblia, en obedecerla, tienes paz para con Dios. Porque te ocupas del Espíritu de vida, de la esperanza bendita, de la inmortalidad que vamos a tener en Cristo Jesús. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Fíjate, los designios de la carne, lo que te espera por tus malas decisiones, te hacen enemigo de Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, o sea, ni tampoco pueden, o sea, no te sujetas a la ley de Dios. ¿Qué dice Dios? No robes. Y hay muchos que no pueden sujetarse a la ley de Dios y roban. Otros mienten, otros adulteran, otros hacen cosas. Y no pueden, hermano, no pueden, aunque vayan a la iglesia. O sea, no pueden. O sea, no están sujetos a la ley de Dios. O sea, si no podemos cumplir la ley de Dios, imagínense, Dios tuvo que venir a cumplir la ley para que nosotros, por medio de una ley más grande, más alta, nosotros podamos avanzar y obedecer a cumplir la ley como Jesús la cumplió por nosotros. Y les voy a explicar por qué. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire, los idólatras no pueden agradar a Dios. Hágale como quiera, vaya a la iglesia que quiera. Si usted idolatra a alguien, usted no puede agradar a Dios. Si usted es un mentiroso, no puede agradar a Dios, porque todos los mentirosos entrarán en el infierno. Si usted es un cobarde, igual, mentiroso, cobarde, idólatra, adúltero, fornicario, borracho, olvídese. Ya no juzgo a nadie, hablo solamente del pecado. Entonces, si los cristianos se ocupan de la carne, que la carne es, por ejemplo, la cizaña, la intriga, el hablar mal del hermano, andar en chismes, hay un pecado muy grave que es hablar por hablar. O sea, Dios que nos empiece a redarguir en nuestros corazones a no estar hablando mal de los pastores, porque en los videos muchas veces se oye que está el pastor fulano, que el pastor merengano dice que, ¿saben qué? Déjenselo a Dios. Dios va a juzgar a cada pastor como él quiere. Si enseñó bien, pues bien por él, pero si enseñó mal, pues hermanos, nosotros lo único que podemos hacer es orar por nuestros pastores, que son iguales que usted y que yo. Se equivocan, hacen cosas que no deben de hacer, dicen cosas, se tuercen a veces porque dicen cosas. Y nosotros también.
Usted también. A veces hablamos mal de una persona, así como otros hablan mal de nosotros. O sea, todos estamos relacionados al pecado. Pero miren, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero los que viven conforme al Espíritu, o sea, conforme al Espíritu, obedeciendo la palabra, me arrepiento, Señor, se humillan y se presentan delante de Dios, Dios los restablece, los perdona, porque Jesús es el abogado. Y si tú confiesas esos pecados, Dios te perdona. Dice, mas si ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Vamos a leerlo de corrido para que vean. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Usted puede decir, yo tengo el Espíritu de Dios. Pero si usted hace cosas que no le agradan a Dios, usted no tiene el Espíritu de Dios. Por tanto, dice aquí que no es de Él, usted no es de Cristo. Este es el complejo de que muchos tienen porque dicen, es que mi iglesia es la verdadera. La iglesia católica, la iglesia de los testigos, todos dicen que es la verdadera. Pero si no tienen al verdadero Espíritu de Dios, que los redarguye, que los corrige, que los exhorta y los lleva a la obediencia, si usted hace otras cosas que no están escritas en la Biblia, usted está mal. Usted no es de Dios, aunque le enseñen, ay, que el Espíritu Santo, miren, hay lugares donde dicen, aún tengo un amigo que me invitaba mucho a sus reuniones y yo nunca fui porque decía él que su esposa dirigía un grupo y que ellas recibían mucho al Espíritu Santo cuando ellas cantaban alabanzas. Cantar alabanzas no es recibir al Espíritu. Yo les decía y ellos se enojaban. No, es que eso yo no lo veo en la Biblia, le dije. ¿Cómo que nada más porque canto canciones de Dios ya yo tengo al Espíritu? Usted puede cantar la canción, tengo el Espíritu de Dios, tengo el Espíritu de Dios, y lo puede cantar todo el día si quiere. Pero si usted no obedece a Dios, si usted adora un ídolo, si usted fuma, si usted toma, usted no puede, usted anda en la carne, no anda en el Espíritu, porque el Espíritu es negarse a sí mismo, negarse al pecado. Entonces, aquí dice que no es de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. O sea, estás muerto por causa de tu pecado. Pero aquí dice, pero si Cristo está en ti, porque si no está, tu cuerpo no está muerto. En verdad no estás muerto acá, o sea, vives en el pecado. Y tú tienes que morir al pecado. Morir, dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, por Cristo. La justicia es Cristo. Cristo murió por nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vive en nosotros a causa de Jesús, porque tú cuando aceptas a Jesús y lo recibes como tu Señor y Salvador, tú empiezas a vivir una vida en Cristo y mucho mejor cuando lo conoces, cuando conoces su palabra. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjense lo que dice, y si el Espíritu de aquel, o sea, ¿quién es aquel Dios del Padre? Que levantó de los muertos a Jesús, su Hijo, mora en nosotros, o sea, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, mora en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. O sea, si tú tienes al Espíritu vas a resucitar. Si no tienes al Espíritu Santo, no vas a resucitar. No va a hacer efecto el día del arrebatamiento
te vas a quedar. ¿Qué pasó? Oye, pero yo leía la Biblia. Sí, la leías, pero no tenías al Espíritu en ti porque no lo obedecías, no obedecías al Evangelio, no te arrepentías, vivías en deleites. Así que hermanos, deudores somos, o sea, le debemos todo a Jesús. Somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, no con nuestra manera de vivir. Dice, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si vivimos por el Espíritu, haciendo morir las obras de la carne, viviremos. O sea, viviremos si nosotros obedecemos la palabra de Dios, buscando siempre al Señor, pensando siempre en Jesús, en sus propósitos, sus caminos, sus promesas, con la esperanza bendita del Evangelio. O sea, dejando de ser religiosos, porque una cosa es ser religiosa y otra cosa es obedecer a Jesús. Religioso cualquiera puede ser. O sea, la gente piensa que, es un religioso, como a mí me dicen, mira, usted es bien religioso, usted habla mucho de Dios. Y siempre andan señalándolos con el dedo, así a los cristianos que hablan de Dios, porque nada más quieren ver los errores. Y ellos no pueden ver ni siquiera sus errores porque ven nada más el error de los que se equivocan. Yo me equivoco muchas veces. Yo estoy seguro que usted también se equivoca. Y después ahí anda como dice, un amigo me dice, Mata, me siento bien mal, ando como el perro con la cola entre las patas. Y tranquilo, le digo, pide perdón a Dios. Dile, Señor, perdóname, la regué, hablé mal de este hermano, dije cosas que no debí de decir. Así de sencillo. Y la sangre, si tú confiesas tu pecado al Señor, la sangre de Cristo te limpia automáticamente. Así es de que si haces morir las obras de la carne, vivirás, o sea, cada día muriendo a nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, fíjense, estos son hijos de Dios. Y mucha gente dice, a ver, el Espíritu de Dios, ¿qué es el Espíritu de Dios? Pues es el Espíritu de Dios que no lo vemos, que está en nosotros, porque le permitimos entrar, fuimos sellados con las arras del Espíritu. Pero como yo les he enseñado, dice, les he enseñado que el Espíritu de Dios es la misma Biblia, la tenemos que meter a nuestro corazón. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar. Y me guía la palabra de Dios, es mi guía. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, que es su palabra, son hijos de Dios. Y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús, que mora en nosotros, nos va a ayudar a obedecerlo, a meditar. Él se contrista en nosotros y nos habla a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, y nos redarguye de juicio, justicia, pecado. Nos dice que no fuiste justos. Nos dice, pecaste, mentiste, y te sientes mal. Eso comprueba que tienes al Espíritu. Cuando tú llegas a pecar, te sientes mal. Hay mucha gente que por conciencia se siente mal, por una razón moral, por una ley moral que tiene en su cabeza. Inclusive hasta los ateos así son. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, Padre Santo, Papito lindo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, ¿de qué se trata de los padecimientos de Jesús? Que cumplamos la ley, que padezcamos por medio de la justicia, que es predicar el Evangelio. Y lo tiene que hacer, hermano, aunque diga, es que yo no tengo... Usted léales un pedacito de la Biblia nada más a la gente, compartan la palabra de Dios. Que si no tiene mucha destreza, yo no la tenía.
No sabía ni hablar en la calle. Ahora ya llego con una persona y le digo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Oyes, me das 3 minutos de tu tiempo. Mira, quiero leerte este pasaje de la Biblia. Mira, es Romanos 8. Y si tú se lo lees, exactamente vas a tardar 5 minutos, si eres buen lector. Y si no, vas a tardar unos 7 minutos. Pero si tú eres rápido en explicarle, vas a poder leerlo. Y si tienes alguna pregunta y te las hacen, pero que sea del tema. Si te preguntan otras cosas, como dice el pastor, te verborrean, te sacan un chorizo, un choro, una mentira, te dan el avión, se burlan de ti. Ya les adviertes, ya les dijiste, ya les leíste la Biblia, la Biblia los va a juzgar. La palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día del juicio, dijo Jesús. Entonces, tenemos que padecer juntamente con Él, los mismos padecimientos de Jesús, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa palabra glorificados va a ser que vamos a ascender. Los muertos que nuestros hermanos murieron van a resucitar y van a ascender en gloria. Y nosotros los que hayamos quedado en el arrebatamiento, no nos quedaremos atrás. Dios nos resucitará juntamente con los muertos y seremos transformados y arrebatados en las nubes y estaremos para siempre con Jesús. Entonces, dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Palabras del futuro. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse va a ser gloriosa, impresionante, increíble. Así es de que las aflicciones de aquí, hermanos, no se preocupen. Suframos juntamente con Cristo, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Va a llegar ese día que nos vamos a manifestar al mundo, que todos van a saber que los cristianos eran los escogidos de Dios y los que se quedaron van a llorar. Y hay otra historia ahí, sigue la historia. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por medio del Evangelio, Dios nos sujeta a una vida gloriosa en el futuro por la esperanza de su palabra, de la fe, porque sus promesas se van a cumplir. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miren, esto es tan hermoso, tan impresionante que dice que la corrupción, imagínense, nosotros morimos y nos pudrimos o podrimos, ¿cómo se dice? Nos desintegramos, nos volvemos polvo. Pero la manifestación gloriosa de la corrupción es la incorrupción. Entonces nosotros seremos eternos. Ahora que va a estar de moda una película que dicen que los eternales, que escuché que una artista, Angelina Jolie, dice que se identificó con el personaje porque dijo ella, ay, es que me gustaría ser eterna, me identifiqué, pero ella va a morir si no se arrepiente. La belleza se acaba. Dicen que es una muchacha bonita, pero pues yo no le veo nada de bonito. Yo nada más veo que es una artista que sale, pero dice ella que le quedó muy bien el papel de una de las eternales. Como si, dice, suena bonito ser eterno, pero en esta vida, en la carne, en el pecado, no es eterno. Y a la vez quiero aclarar que en lo eterno, todas las almas que Dios crió son eternas. Si mueren en pecado, van a vivir eternamente en condenación. Es una lástima decirles que
Mira, pues si ya me morí, ya. No, porque el Evangelio de Cristo, la muerte de su Hijo, tiene un valor que no puedes pagar con nada. Entonces, si te burlaste de Dios, si lo despreciaste el Evangelio, vas a pagar muy cara tu osadía y vas a ir a ese lugar. Lo digo por los que no quieren caminar en el Evangelio, en el Espíritu, en obediencia a la palabra. Por los que caminan en la carne y quieren caminar en la carne. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una, está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, o sea que seamos transformados. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hay un dicho que dice que la esperanza muere al último. Quiero decirles, amigos, que la esperanza de Dios, la esperanza bendita, es eterna y nunca muere. La esperanza de este mundo, lo que la gente tiene o la gente pide, esa va a morir. Y nosotros la esperanza verdadera con paciencia la guardamos. Vivos o muertos vendrá. Entonces, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y debemos de reconocer que somos débiles y que necesitamos al Espíritu, necesitamos orar y el Espíritu nos fortalece. ¿Y cómo nos fortalece? La palabra misma nos fortalece, hermanos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él mismo siente lo mismo que nosotros, porque Él está en nosotros. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque el mismo Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Jesús, y Jesús, dice la Biblia, que Jesús intercede por nosotros. Nadie está intercediendo más que Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Dios te ha llamado? Acuérdense lo que leímos conociendo a Jesús. Estamos conociendo a Jesús y dice Jesús, ven en pos de mí. Le dijo, deja tus redes sociales, deja todo lo que estás haciendo. Ven, sígueme, arrepiéntete. Te llamo para que me adores. Dios hace un llamado a la obediencia. Entonces, porque conforme a su propósito son llamados. Dios tiene propósitos para ti y para mí, y nos llama al arrepentimiento, a la consagración, nos llama, siempre nos está llamando. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estamos hablando del futuro de la humanidad. Y al hablar del futuro de la humanidad también hablamos del pasado. Porque a los que antes conoció, Dios ya te conocía desde antes de la fundación del mundo. A estos, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Formándonos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una vez oí que me decía un amigo, dice, Jesús es mi hermano y mi padre. Y yo decía, no sé, no sé qué es eso. Y aquí vi, Jesús nos considera hermanos en Cristo. Y Jesús mismo es el primogénito, porque Él se hizo hombre, como tú y como yo, y nos considera hermanos. Y así como Él va a resucitar, Él resucitó, nos va a resucitar.
Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Habla de lo que está haciendo el Señor y del futuro. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahí está otra vez, el que intercede. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero quiero decirte una cosa. Aquí dice que nada nos separará del amor de Cristo. Pero aquí si apareciera la palabra pecado, esa sí te puede separar del amor de Cristo. Es como si es que te morirías. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero una cosa sí te digo, hermano, amigo, el pecado sí nos separa del amor de Dios. Ahí está el detalle. Caminando en la carne, llevas un rumbo de pecado. Y hasta aquí, hermanitos, Dios los bendiga. Voy a hacer los saludos a Joana, Dios te bendiga. A Elsa de Socorro hasta Argentina, Dios te bendiga. Laura Rojas, también hermana, casa de oración. A nuestro hermano Toño Vergara Hernández Toño, Dios te bendiga también. A Idalia, nuestra prima de Tlajomulco. No, muy padre. Buenas noches a todos. Un saludo. Gracias por entrar, por ver este estudio. Y vamos a seguir conociendo a Jesús. Ahorita todavía sigo trabajando. Voy a estar haciendo mi oración y luego voy a leer la Biblia con mi esposa porque gracias a Dios todavía estamos juntos, pero si uno muriera se quedaría solo y tendría que seguir adelante. Y tenemos que seguir adelante todos, hermanitos, todos. No importa lo que pase en nuestras vidas, no importa, tenemos que seguir todos, siempre pensando en el Señor, que nuestro pensamiento sea Jesús y conociéndolo más y más, porque eso es lo más maravilloso y lo más hermoso. Enamórate de Jesús, que el amor esté siempre en el corazón tuyo, en nuestros corazones. Así es de que buenas noches, hermanitos, Dios los bendiga y vamos a seguir. Rodrigo Cariño, ¿cómo estás, amigo? Me acuerdo de ti, jugabas fútbol. Elsa del Socorro, gracias, hermana. Gracias, son una bendición para mi vida, todos. Y yo quiero ser de bendición. Así es de que unidos en Cristo tenemos que pedir perdón siempre por todo, por todo. Porque a veces no sabemos hablar, porque nos enredamos en las palabras de las demás personas y tenemos que evitar. Nada más saludemos y Dios le bendiga y que le vaya bien y comparte el evangelio. Si hablan mal de ti, no te preocupes, Dios tiene el control. Buenas noches, hermanitos, nos vemos si Dios quiere mañana y a seguir estudiando.
y quería compartirles este mensaje. Dios los bendiga y un saludo para todas las casas de oración. Nos vemos, hermanitos. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Gracias, Joana.